nosotros en el día de ayer pudimos conversar directamente a través de Skype desde aquí, desde nuestras instalaciones en CDN Canal 37 en la ciudad de Santiago, con Monseñor Darío Eduardo Viganó. Monseñor de origen brasileño, pero que está radicado desde hace años en Italia, nos dio una entrevista precisamente luego de la elección del nuevo Papa. Hablamos un poquito sobre la atmósfera que vivió el Vaticano y qué significado tiene para los feligreses a nivel mundial que haya sido precisamente un latinoamericano. También conversamos sobre los sentimientos propios que él tiene, porque él es el director general del Centro Televisivo del Vaticano, que está a cargo de todas las comunicaciones que son emitidas y todas las transmisiones en vivo que se realizan dentro de ese Estado-nación. Y nos hablaba de cómo hay que balancear y cómo hay que entender la convergencia, medios de comunicación e iglesia. Una entrevista interesantísima. Veamos qué nos dijo en el día de ayer Monseñor Darío Eduardo Viganó. Está con nosotros directamente desde el Vaticano, Monseñor Darío Eduardo Viganó. Él es el director general del Centro Televisivo Vaticano, quien ha estado transmitiendo directamente desde el Vaticano y todo lo que es la Basílica de San Pedro, la Plaza San Pedro, durante toda esta cónclave y la respuesta de la gente luego de haberse escogido el nuevo Papa allá en el Vaticano. Muy buenos días, Monseñor, y gracias por la deferencia de tener este tiempo para conversar con nosotros aquí en la República Dominicana. Les saludo a todos y gracias. Estoy muy contento de saludar ese maravilloso país. Monseñor, mi primera pregunta es la siguiente. En el día de ayer vimos cómo se escoge a Jorge Mario Bergoglio, el primer papa que es latinoamericano. ¿Cuál es el significado que usted siente tiene esta elección de Bergoglio, ahora Francisco? Yo creo que fue un momento muy importante para la Iglesia Católica, porque la elección de un pontífice que viene del continente americano, de la tierra de Argentina, habla claro de la universalidad de la Iglesia, que llega a cada ángulo de la tierra. No una iglesia italiana o europea, sino una iglesia que abarca todo el mundo. Y el hecho que Bergoglio sea italo argentino quiere decir que él, como persona, abraza y tiene en unión cada ángulo de la tierra. Monseñor, la iglesia espera reformarse o evolucionar a nuevos tiempos con esta elección de el cardenal Bergoglio. El término revolución no es exactamente un término que va muy de acuerdo con la Iglesia. Podemos decir que la Iglesia está siempre dispuesta a renovarse para llegar al corazón de las personas. Digamos que cada pontífice contribuye con su personalidad, con su historia, a que esto suceda. Porque la conversión de la Iglesia y del Espíritu y el modo en que esto sucede viene dado directamente de la orientación del Papa. Monseñor, ¿qué importancia tiene que haya sido el primer jesuita en ser elegido como Papa? ¿Tiene esto algún mensaje dentro de sí mismo o es solamente una coincidencia que es la primera vez que se elija a un jesuita? Yo creo que justamente es importante que sea un jesuita, pero no necesariamente que sea solo eso. Hemos tenido religiosos ya elegidos con otras ideologías. Esto ciertamente da al nuevo pontífice una historia importante, porque todo tiene una formación espiritual muy específica. Por ejemplo, podemos recordar los ejercicios espirituales de Ignacio de York, lo que quiere decir que hay un estilo propio de ser hombre de Dios, de manera específica, más directa, que es justo ese su atributo personal.
¿Cómo se siente, Monseñor, la gente en el Vaticano, los feligreses, los miembros mismos de la Iglesia, con ya haber tenido Papa? Cuando se dijo cuando se vio esa fumata blanca y se gritó en diferentes medios, Habemus Papam, ¿cómo se sintió allá esa atmósfera en el Vaticano? Yo justo ayer podía ver 18 cámaras contemporáneamente, ya que me encontraba en el autobús de la producción y las cámaras, después de la fumata blanca, hablaban de las caras. Por ejemplo, hay una terraza cerca de la Secretaría de Estado que estaba llena con los monseñores, justo para decir que había una espera muy importante, que era por saber el momento en que la Iglesia individuara el Papa. Nos sentíamos un poco huérfanos, como sin padre, y esta parte fue una participación muy importante de hijos que sienten un gran afecto por el Papa. Ahora que esto ha sucedido, tenemos Papa. ¿Cuál usted piensa que deben ser los nuevos pasos o los pasos que debe seguir dando la Iglesia para seguir realizando una cohesión que muchos críticos han dicho que se ha perdido? Hablábamos aquí que en la América Latina representa un 40 o un 41% de los feligreses católicos. ¿Qué hará o qué debería hacer, a su modo de ver, a su opinión, hacer la Iglesia y este nuevo Papa como política para hacer de la Iglesia una Iglesia renovada, si eso entender que así debe ser la nueva política o los nuevos pasos? Yo creo ciertamente seguirá el camino del testimonio, porque la verdad del cristiano no es algo de lo que se deba argumentar, más bien es una verdad que va vivida. Y debo decir que puedo contar una pequeña historia que nadie ha dicho. Después que el Papa dio la bendición y saludó a los cardenales, tenía que transferirse a Santa Marta, donde los alojarían. Estaba el vehículo del Papa que lo esperaba y él le pidió que se despidiera y quiso ir en el mismo bus junto con los cardenales para dirigirse a Santa Marta. Con esto da señal de ser un Papa el cual está dispuesto a compartir el transporte en el bus con sus hermanos y no en su vehículo que es especial para él, siendo una señal de hermandad, esencialidad y simplicidad que nace de un corazón enamorado de Dios. Monseñor Viganó, yo antes de terminar yo quisiera hacerle dos preguntas más, y la primera de estas dos preguntas va relacionada a cuando sale el Papa Francisco al balcón. ¿Cuál es la interpretación que usted le da cuando antes incluso, a diferencia de los papas anteriores, de darle la bendición a los feligreses que se encontraban allí en la Plaza San Pedro, él pide una oración en silencio para que le ayudase y le bendiciera a él como nuevo papa en poder guiar a la Iglesia? Fue un gran acto de enseñanza, porque justo frente a la responsabilidad enorme de ser un pastor universal, uno hace cuentas con uno mismo y sus capacidades. Existe una desproporción y justamente en esta desproporción que puede ser un hombre creyente más que invocar la ayuda de Dios y el hecho que les pidiera a los hermanos y hermanas, dice justamente que el Papa no es el patrón de una manada, sino que más bien es el comparte del camino de la fe hacia la Jerusalén celeste. Y también tiene la responsabilidad muy grande e importante de compartir este camino con los hermanos y hermanas, y creo que fue un acto de aprendizaje extraordinario. Usted como especialista en medios de comunicación y la Iglesia y la forma en que ambos convergen, usted nos hablara un poco de por qué muchas veces los medios de comunicación no entienden o no comprenden las posturas de la Iglesia, que crea una mala comunicación en algunos casos, y a diferencia, cómo se puede mejorar esa comunicación y ese entendimiento y ese balance entre medios de comunicación y la política cualquiera que tome la Iglesia. Ciertamente, la comunicación de masas
tiene algunos criterios para poder comprender la realidad y estos criterios no se le pueden aplicar a la iglesia. Y te hago un ejemplo. Durante el conclave hablaban de acuerdos, pero todo eso no tiene sentido en una experiencia eclesial, porque en la experiencia eclesial sabemos que el Papa no es fruto de la elección de uno o del otro, es más bien el fruto de conjunto. Los cardenales van a individuar a aquel que el Espíritu de Dios ya ha elegido. Por tanto, es claro que son lenguajes diferentes. Por otra parte, la Iglesia también viene llamada a contar de mejor manera y haciendo comprender cuáles son las cuestiones que están en juego, porque a veces los términos eclesiásticos son un poco complejos. Y por ello hay que tener una recíproca atención y es un camino iniciado en el Segundo Vaticano que ciertamente prosigue de muy buena manera. Bueno, Monseñor, muchísimas gracias. Un gran honor que usted haya tomado tiempo de su horario, habiéndose elegido hace pocas horas un nuevo Papa para conversar con nosotros directamente desde la Santa Sede. Gracias a usted y a todos los televidentes. Muchas gracias. Esa fue la entrevista que nos diese en el día de ayer el Monseñor Darío Eduardo Viganó, director de comunicaciones del Centro Televisivo del Vaticano. Yo creo que habla volúmenes de la forma en que la Iglesia aparentemente viene dando un giro. Yo tengo que decir, así como él habla de ese testimonio que a mí me sorprendió ciertamente, de cómo el Papa cuando se dirigía, luego de haber sido elegido Papa, luego que sale de la Basílica de San Pedro, pidió a su carro personal que se fuera, que él iba a entrar en el bus con todos los cardenales, saliendo de allí de la misma manera que entró, entre hermanos. Eso para mí habla, yo creo, de un tipo de sencillez, como dijo Monseñor, un tipo de humildad que se ha visto poco y me parece que está dejando su huella. Y como decía, de esa misma manera que él compartió con nosotros esa anécdota, la mía es la forma tan acogedora en que el Vaticano acogió nuestro llamado. Inmediatamente nos pusimos en contacto con ellos, con todo y el trabajo que se tenía allí, toda la logística que se estaba llevando a cabo para mantener al mundo informado de lo que sucedía durante el cónclave. Estas personas no escatimaron esfuerzos en responderme correos electrónicos, en llamarme vía telefónica, cuando los interesados éramos nosotros de hacer contacto con ellos. Se vio esa reciprocidad y ese profesionalismo que incluso muchas veces uno cuestiona en algunas instituciones estatales. El Vaticano, como decimos en Dominicana, botó la bola y nosotros tenemos que agradecerle infinitamente de parte de CDN Canal 37, de parte del equipo de Página 3, haber tenido la deferencia de permitirnos llegar directamente al corazón de la Santa Sede para traerle a ustedes cuál es la reacción de una de las personas más importantes dentro del Vaticano.